Hola, sean todos bienvenidos a un capítulo nuevo de su podcast de salud mental, de su podcast de autoconocimiento, de psicología, donde hablamos de diversos temas que todos vivimos, pero que pocas veces reflexionamos más allá. Sean todos bienvenidos al Monólogo Mental, temporada número 2, episodio número 71. El día de hoy nos vamos a poner un poco más filosóficos, por así decirlo. Justamente se me han estado presentando muchas señales sobre un tema relacionado al jardín interno. Así que pues empecé a investigar un poco más, leí algunas notas, artículos, libros sobre este tema, me adentré un poco más en lo que es el jardín interno y esta linda metáfora que la podemos llevar a nuestra vida para empezar a observar cambios en nuestro modo de estar desarrollando nuestra vida cotidiana. Justamente hablaremos de este constante ajetreo en el que vivimos, este constante sobreestimulación a la que nos enfrentamos día con día, gracias a los avances que como sociedad vamos construyendo día con día. El jardín interior es una metáfora. El jardín interior es una metáfora que se utiliza para describir cómo nuestro mundo interior emocional, mental y espiritual justamente se refiere a la suma de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de las experiencias, del autoconocimiento. Cultivar nuestro jardín interior implica cuidar de nuestra salud mental, cuidar de nuestras emociones, fomentar pensamientos positivos, aprender de nuestras experiencias y buscar sobre todo un crecimiento personal continuo. El jardín interior es una manera de expresar el proceso de autodescubrimiento y desarrollo personal. La realidad es que gracias a la época actual en la que vivimos y en medio del ajetreo y de las redes sociales y de sobre todo que gracias a todos estos avances se ha creado en la sociedad una sensación de urgencia o una necesidad de urgencia y de que las cosas se den al momento. Autores como Jung nos dicen que justamente estamos en una sociedad actual donde lo más importante es el rendimiento y la productividad antes que el bienestar y la plenitud sobre cómo nos vamos sintiendo, ¿saben? Desgraciadamente, este modelo de convivencia social tiene un problema muy grave y es que genera gente estresada, gente infeliz y gente con problemas de salud. Porque el estar en constante producción nos va apagando lentamente, nos vuelve hasta cierto punto máquinas sin sentimientos que no deben hacer otra cosa más que producir, más que generar. ¿Y qué sucede? Que cuando no cumplimos con esta meta irreal de producción continua y inhumana, viene a nosotros una sensación de fracaso, una sensación de ineficiencia e insuficiencia. Justamente toda esta cultura de producción ha provocado que vivamos hacia afuera en vez de hacia adentro. ¿A qué me refiero con vivir hacia afuera? Fijarnos en lo externo, en el mundo, en las demás personas, en las opiniones, en las críticas, en la banalidad, como lo puede ser teléfonos caros, carros nuevos. Hemos tratado
de llenar el mundo interno, mi mundo interno, con el mundo externo. Incluso gracias a esto ejercemos fuerte violencia contra los demás, porque se convierte en un círculo vicioso donde tú presionas, yo presiono a alguien más. Ese alguien más presiona a alguien más. Vivimos en este constante dar y producir. Pero no todo es malo. ¿Cómo podemos encontrar o mirar al mundo de una forma nueva? Hay una manera de volver a mirar lo esencial, lo cotidiano, y poder abrazar una vida perfectamente imperfecta, donde podamos danzar al compás de una música más lenta. Y para hacer eso tenemos que empezar a cultivar nuestro jardín interno. Cuidar nuestro jardín interno es crucial para mantener un equilibrio emocional y mental. Prestar atención a nuestra sensación interna, a todo lo que habita dentro de mí, a todos los pensamientos, emociones y necesidades que me ayudan a ser quien soy hoy en día y que me ayudan a generar una sensación de completud y de autoconocimiento. Cultivar mi jardín interno me permite afrontar los desafíos con resiliencia. Me permite fortalecer mis relaciones con mi mundo externo. Piénsalo como un jardín que tiene que florecer y que tú tienes que cuidar para que florezca. Tu jardín interno puede prosperar cuando se le brinde atención y el cuidado, pero también se puede marchitar. A veces dejamos secar nuestro jardín interno justamente debido a esta demanda que el mundo externo nos hace y que dejamos que nos afecte. La falta de atención consciente a lo que está sucediendo a mi alrededor es como una metáfora a dejar de regar mis plantas, ignorar mis necesidades y por tanto puede llevar a que mi jardín interno se seque, a que mi jardín interno ya no florezca y se vaya muriendo poco a poco. Empezar a practicar la autoatención y la nutrición interna es vital para que podamos cultivar y sentir que nuestro jardín interno está floreciendo, está vivo, está presente. El día de hoy te quiero preguntar, y quiero que te preguntes de manera interna, ¿cómo está ese jardín interno? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le falta agua? ¿Cómo están esas flores? Parte de observar mi jardín interno tiene que ver con observar de manera profunda todo lo que conforma a ese jardín. Cosas lindas como pueden ser una flor, a cosas no tan lindas como lo puede ser un insecto. Ese jardín interno se conforma de todo lo que eres y lo que no eres, y lo que aún no eres y lo que ya fuiste. Entender que tu jardín interno se conforma de tu luz, de tu sombra, y que todo eso, incluso lo que no te gusta, incluso lo que no se te hace lindo, está ahí, existe y te forma y te conforma como ser humano. El problema justamente radica en este constante observar hacia afuera, que me olvido de observar hacia adentro y que me olvido de cuidar una de las relaciones más importantes que tienes, que es tú mismo. Pero no es fácil.
Desgraciadamente, ejercitar la vida interior o interna es un arte. Es necesario aprender de los ciclos de nuestra historia y es necesario sopesar y discernir continuamente cuál es el propósito que le estoy dando a mi vida y a mi jardín interno. ¿Qué quiero cultivar? ¿Qué quiero regar? ¿Qué no quiero regar? ¿Qué quiero que se marchite? ¿Qué quiero que florezca? Entender que somos nuestro proyecto más importante y que literalmente estamos aquí para servirnos a nosotros mismos. Conocer tu tierra, conocer tu jardín es vital para saber cómo hacerlo florecer. Reconocer la vulnerabilidad de ese mismo jardín es entender que a veces las flores que viven ahí, por más que nos cuidemos y por más que estemos al pendiente, podrán sufrir por agentes externos, como lo puede ser el clima, como lo puede ser una plaga. Este reconocimiento y esta apertura a la vulnerabilidad nos ayudan a superar de una mejor forma los momentos de crisis y sobre todo nos ayudan a prepararnos para cuando lleguen, porque inevitablemente van a llegar. Entender que el amor se construye poco a poco y que el amor es la base de mi jardín interno, de lo que soy y de lo que quiero y de lo que pienso, es vital para seguir avanzando en la búsqueda de mi bienestar. Cuidar tu bienestar emocional, cuidar tu jardín interno, requiere de atención y de acción constante. Desgraciadamente, muchos de nosotros nos hemos olvidado de ese jardín interno. Hemos abandonado y nos hemos abandonado. La realidad es esa. Nos hemos abandonado y a veces nos abandonamos por terceras personas, por complacer a otros, por dar gusto a los demás. Nos hemos descuidado, nos hemos abandonado. Ahora sí, yo creo que siempre queda algo. Quizá pienses, cuando te pregunté que cómo estaba tu jardín interno, quizá pienses que ya está muerto. Quizá pienses que ya no tenga salvación, que esas plantas ya están totalmente muertas y que no tienes las respuestas para hacerlo florecer nuevamente. Pero déjame te digo que siempre hay posibilidad del renacimiento. La posibilidad del renacimiento está en ti. Y sí, a veces necesitamos ayuda del mundo externo. Entender que el mundo externo me puede ayudar como me puede perjudicar. Yo decido qué partes tomo de ahí para mi ayuda personal y qué partes decido o aprendo a manejar para que no me afecten tanto. Como lo puede ser una crítica, como lo puede ser que me juzguen, que opinen de mí. Yo decido qué tanto y cómo puedo aprender a manejar ese tipo de comentarios. Ahora, el lado positivo es que no estamos solos en este mundo. Y así como hay personas que hieren, hay personas que sanan, hay personas que nos ayudan a cultivarnos. Y está bien pedir ayuda cuando no sabemos cómo hacer renacer ese jardín interno que estuvo descuidado tanto tiempo. Ese jardín interno que no sabemos qué hacer con él.
Y lo platicaba en la semana con una persona. El jardín interno ahí está. Date un clavado hacia ti. Date un clavado para ver qué pex contigo, para ver qué onda contigo y hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres mover, hacia dónde no te quieres mover, qué te gustaría hacer, qué no te gustaría hacer. No te digo que diario, porque es un ejercicio de conciencia que cuesta un poco de trabajo realizar. No te digo que diario, pero poco a poco incorpora la conciencia a tu vida. De vez en cuando, date unos clavados internos, alejado de los estímulos del exterior, como lo puede ser el celular, la tele. Date un tiempo de echarte un clavado adentro de ti y observa cuidadosamente qué está sucediendo contigo. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo hacer florecer ese jardín, ese árbol? ¿Cómo está ese árbol? ¿Cómo están esas flores? Entender que mi jardín interno, al final y al cabo, es la representación de mi persona externa. Y de cuánto me cuido, de cuánto me procuro, me quiero. Es por ello que te decía que el amor es la base de ese jardín interno y de ese autoconocimiento. Para aprender y para abrirte a conocerte, primero debes amarte. Primero debes abrazar todo eso que quizá no te gusta, que quizá no te agrada, que quizá niegas o reniegas o reprimes. Entender que tu mundo interno converge para formar tu mundo externo. Tu sombra, tu luz están aquí para definirte como un ser completo que no necesita nutrirse del mundo externo para ser y para existir y para pensar. Ahora es probable, claro, también es válido, que ya nos dimos ese clavado de conciencia, ya observé de manera abierta, clara, y me doy cuenta que no me gusta ese jardín. No me gusta eso que coseché, esas creencias que adquirí, esas emociones, cómo las estoy expresando. Es válido, claro que es válido. Es válido no sentirnos satisfechos con este mundo interno y con este jardín que a lo mejor no tiene las flores que quiero, o que a lo mejor no se ve como quiero que se vea. Por supuesto que es válido. Pero también entender que puedo ir cambiando ese mundo interno. Por supuesto, el primer paso es ser consciente y conocerlo. Conocerlo, darme cuenta quién soy, cómo soy. Una vez me doy cuenta, me pregunto esto: ¿estoy satisfecho con quién soy? ¿Con quién he sido? ¿Con cómo me comporto? ¿Con cómo me desenvuelvo? Si la respuesta es sí, perfecto. Sigue cultivando ese jardín interno. No te olvides de regarlo, no te olvides de cuidarlo, no te olvides de estar ahí para ti. Pero si la respuesta es que no estás satisfecho, o ese jardín está abandonado, está muerto, puedes cambiarlo. Puede renacer, se puede modificar, puedes sembrar cosas nuevas que te gusten más. Es un proceso, como todo en la vida, es un proceso que lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sudor, lleva lágrimas, pero se puede hacer. No tengas miedo de pedir ayuda. La ayuda está ahí para ti. Acércate,
cuando la necesites. Pues nada, este fue un capítulo más filosófico, un poquito más hacia adentro, lo diría yo. Entonces, pues nada, pregúntense eso. Hoy los invito a eso. Pregúntense cómo está su jardín interno. Y si les gusta ese jardín, si se ve bonito para ustedes. Cierra sus ojos. Inhala, exhala. E imagínate cómo se vería tu jardín. ¿Cómo se ve ese jardín? ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese jardín? ¿Cómo está tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus creencias, tu ser, tu luz, tu sombra? Y una vez identifiques eso, pregúntate, ¿qué tanto te gusta ese jardín interno? Pues nada, ese fue el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero no haber divagado tanto en estos capítulos más filosóficos. Suelo divagar un poco más. Pero espero que te lleves algo, lo que sea, algo interesante, algo lindo de aquí. Yo soy Rodrigo, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Ten un lindo día. Nos vemos. Bye bye.